¿Me escuchas, José Luis? Sí, Ah, vaya. Eh, Aquí me está diciendo que, este, pero sí me estás escuchando, pero no puedo poner cámara. ¿y eso por qué? ¿Qué dice No Sam? sé, mira, tú, no eres tú ahí el que le tiene que dar. No, aquí dice Samsung SM, yo puedo poner aquí tu nombre, pero aquí aparece Samsung SM S9. Le pongo Raúl Palacios, aquí voy a poner Raúl Palacios, y ya está tu nombre ahí, en vez de lo que estaba. Pero tienes que activar tu cámara ya. Está tu micrófono a un lado y a un lado está la cámara. A lo mejor la cámara está tachada. Vamos a ver. Ahí donde está la cámara, a lo mejor está cruzada. Tienes que aplicarle ahí para que ya te veas. Aquí está, la cámara estaba. ¿Ahora? Apagada. Ahora te veo. Ahí está. Ahí estamos ya. Ahí, Ya, ya ahí logramos. ya logramos vernos y oírnos. Pues un gustazo que estés acá, Raúl, en mi programa de Archipiélago de la Patria Grande, que la verdad que he estado muy flojo, pero tú me prendes de nuevo el interés de hablar con los hermanos. de- no sé por qué le decimos patria chica a nuestros territorios, porque no hay ninguna patria chica, ¿no? Todas las patrias son grandes, pero en el entendido de que América Latina forma una gran patria, ¿no? ¿Qué decía? Te lo dije la otra vez que te entrevisté. eh, Gabriela Mistral hablaba de el pulgarcito de América, ¿no? Con cariño, no para denostarlo, sino como una Claro. donde se da la batalla, que tú sabes cuál es más que yo porque has vivido ahí. Y imagínate ahorita que el mundo está ardiendo en llamas por todos lados. Eh, la guerra allá en Rusia, el genocidio en Gaza, presidentes como Milei y como el presidente de donde estaba Correa, de Ecuador. Bueno, tú ves toda una monería de gentes dirigiendo nuestros países y ahí en tu país, Bukele. Yo no sé, yo creo que a veces cuando alguien te dice, oye, ¿cómo anda El Salvador con Bukele? Tú ya has de estar hasta arriba, ¿no? Contestando a esas preguntas. Así es que tú dirás por dónde nos vamos. Antes de entrar contigo, de casualidad me encontré con la entrevistada que tenías ¿cómo se llamaba? Anabel Belloso. Anabel Belloso. Sí, y yo he comentado a los amigos que tú eres un youtuber o un periodista que cada día presentas a un personaje importante del Salvador. O sea, ya vas a entrevistar mañana al chino, vienes de entrevistar al expresidente eh, Milton Funes. Funes, al que también me has querido que lo invite a mi programa. Fíjate que yo a veces, como no tengo tantas tablas como tú, yo me pregunto, a ver, pero yo necesitaría saber mucho más sobre El Salvador y sobre el presidente Funes pues, para poder platicar con él. Algo así me pasó con el guerrillero que iba a hablar, que de repente me sentí, y yo que sé de la guerra de El Salvador, ¿cuándo sucedió? Hace como 20 30 años, ¿no? Entonces siempre Claro. hay que prepararse para entrevistar a alguien importante porque si no, pues no va la cosa. A ti ya te conozco un poco más, eh, nos hemos visto más seguido, probablemente nos veamos el 6. Digo probablemente porque a lo mejor tú pues no puedes venir, vienes desde Los Ángeles y yo voy a estar acá. Ahora estoy acá en Estados Unidos, pero me voy porque tengo que ser jefe de casilla para el día 12 de junio. Pero regreso para el encuentro con la amiga Beth y contigo si estás, me gustaría que estuvieras ahí, porque tenemos que platicar, sobre todo en qué forma platicamos, porque cuando la gente no está acostumbrada a debatir, pues se avienta a la yugular del otro y no debe ser así la charla, ¿no?
Debe ser, y se molestan, ¿no? sí, debe ser una charla más amistosa. Inclusive acabo de ver precisamente antes de entrar contigo, hace como una hora y media, un debate entre dos personajes, uno que defendía la posición de Evo Morales y el otro que decía que no, que fue todo un fracaso todo su gobierno, ¿no? Y entonces estaban ahí y a veces se interrumpían, como lo hacía la querida amiga, pero había más control, o sea, se daba más chance de poder, y al final salían dándose la mano, pues, como tú lo debes hacer con tus antagonistas. Y de eso hay que aprender de ustedes que están en la práctica todos los días, ¿no? Porque uno es de mecha corta y nomás no le dicen a uno lo que uno quisiera escuchar y se pone a interpelar, y así no es la cosa, ¿no? Para que haya diálogo y para que haya construcción. Decía el mismo cuate que te digo que estaba defendiendo a Evo, decía que qué bueno que hay diferencias, si no qué aburrido sería, ¿no? Que dos estuvieran Claro. hablando siempre, ¿verdad? Y acordando que sí, es lo mismo. Entonces es importante, porque yo creo que tú y yo no tenemos mucha diferencia en el diálogo político e ideológico. Pero a ver, ¿de qué nos vas a platicar, Raúl? No quiero hablar mucho, quiero que tú hables, que me digas cómo está el pulso político en El Salvador, qué es lo que sigue, va a haber reelección, te dice la gente de Bukele. Ya para darte la palabra, te digo que acabo de escuchar al Milei, qué bárbaros, maestro. 5,000 gentes aplaudiéndole como locos por el payaso ese que se puso a cantar la canción de Yo soy el león y tengo apetito por los izquierdistas, ¿no? Una cosa de basura. Pero a ver, destrábame. No, no sé si, Ya te apagaste de no sé nuevo. Prende tu cámara. Ahí está. sí, no sé si Adelante. recuerdas no sé si recuerdas a un presidente ecuatoriano que le dieron un golpe de estado finalmente, pero le llamaban el loco precisamente porque eh, tiene cierta semejanza a Milei con ese presidente. Oh, sí, recuerdo. Y bueno, pero vamos al punto, al grano, José Luis. Toda América Latina y otros estados en el mundo están en una efervescencia política y donde está, quiérase o no, confrontado la derecha y la izquierda. Pero algunos astutos han tomado lo que se ha llamado la tercera vía. Yo recuerdo a mi hermano fallecido hace ya casi, ya estamos en el tercer año de su fallecimiento, que hace más de 20 años, o casi 30 años, él escribió un artículo en el cual hablaba precisamente sobre que a futuro estaba ya gestándose lo que se le llamaba una tercera vía, en la cual la izquierda y la derecha iban a ser los sujetos de ataque de esa tercera vía. Ya. Y algo semejante se está dando en casi toda América Latina. Estamos muy pronto, este domingo, México estará en elecciones y un poco más wow, es grande la población de México, lógicamente, pero hay ¿cómo te diré? Un poco más de casi 100 millones de personas están convocadas a votar La en tercera estas voto. próximas elecciones. Así es. Estamos hablando de acuerdo con una información que yo estaba leyendo en la semana pasada, hay más de 20,000 cargos locales y estatales que también están en disputa en esta próxima elección en México. Así es. Bueno, pero ¿por qué te estoy hablando de esto en México? Porque también en México se está dando lo que quieren llamar una tercera vía. Están presentando, no sé si así lo interpretas tú, están presentando a un candidato a la presidencia que, bueno, no tiene mayor posibilidades, porque de acuerdo con las encuestas, son dos mujeres las que se están disputando la presidencia de la República del 2024
25, diría yo, hasta el 2031, porque hasta el 2025 es que toma posesión, ¿no? La elección es el próximo domingo, pero creo que hasta el 2025, en los primeros meses del 2025 o a fines de este 2024, Más bien este que va a último. tomar posesión. Sí. Entonces, por ahí hay una tercera vía, dos candidatas, una que representa a los tradicionales partidos políticos que siempre, de alguna manera, venían controlando el gobierno central y los gobiernos estatales, como el PRI y el PAN, y ahora le han llamado pues el PRIAN, porque precisamente se agrega el partido político que llevó a Manuel López Obrador de alguna manera a la esfera pública, El política, PRD. el PRD. Y entonces, pero Manuel López Obrador en determinado momento, no sé si por iniciativa de él, o tú has de saber mejor eso, pero crearon un movimiento político que llevó a Manuel López Obrador a la presidencia de la República, después de haber sido sujeto de un fraude también. Sabemos que cuando Calderón fue candidato a la presidencia y López Obrador, también se habló de un fraude. Así es. Esto mismo aplica en casi toda América Latina. En nuestro país, pese a que se habla de Nayib Bukele como el candidato, el presidente cool, como él mismo se autodenomina, Sí. y presumen de la gran popularidad que el presidente salvadoreño hasta este próximo viernes será el presidente legalmente establecido, que llegó a la presidencia de la República mediante unas elecciones bastante libres y bien registradas como elecciones en el cual el fraude no se dio a conocer, no, fue mínimo quizá, pero ganó las elecciones y le dio el derecho a administrar el Estado de El Salvador durante los 5 años que están por concluir este próximo viernes. Sin embargo, las elecciones recién pasadas, con todo lo que demuestran y toda la popularidad que mostraron acá en los Estados Unidos, por ejemplo, las grandes colas de personas que iban a votar a favor del señor Bukele, nunca, nunca en verdad permitieron una auditoría que diera fe de la cantidad de votos que realmente había recibido este presidente, y se inventaron cantidades realmente, cuando en realidad sobrepasa. Fíjate, José Luis, ¿por qué te digo esto? Porque acá en los Estados Unidos se supone que le dieron más de 1,5 millones de votos al presidente Bukele, pero solo ellos lo registraban allá. Esos votos no tenían acceso a registrarlos aquí, por ejemplo, los partidos opositores. No tenían ninguna facilidad para supervisar el voto que se estaba realizando en el exterior. Pero no se hacía en los consulados el voto. Era en los consulados, pero no había representación de los consulados, los controla el gobierno y los controla aquí, lógicamente, no habían representantes, y esa fue una disputa que hicieron los partidos opositores, y total, no hubo realmente representación de los partidos políticos para fiscalizar de alguna manera y defender el voto. Eso es lo que hacen los partidos políticos, defender el voto, todos aquellos votos que están a su favor, y lógicamente terminar aceptando cualquier resultado, pero mediante una supervisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en México ahora? Claro, en México vamos a estar con mucho ojo para que no pase eso. Bueno, eso ocurrió en mi país de tal manera que este hombre recibió casi 3 millones de votos legalmente, ellos, es decir, legalizados por ellos, eso es legalmente entre comillas. Pues ¿cuántos salvadoreños son? ¿Cuánta gente hay en El Salvador? ¿Perdón? ¿Cuál es la población del Salvador? Bueno, en nuestro país viven aproximadamente, dentro del territorio nacional, viven aproximadamente 6 millones de personas. Pero andamos fuera de nuestro país, fuera del territorio nacional, en el resto del globo,
alrededor de casi 2.5, entre 2.2 y 3 millones andamos fuera. Y supuestamente le dieron 1 millón de los exiliados, de los que andan fuera. Increíble. Exacto. Bueno, pero para ponerlo dentro del espectro latinoamericano, bueno, es que cosas semejantes están ocurriendo. En Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, el actual presidente de la República del Ecuador, que es un violador del derecho internacional, que debía de ser de acuerdo con el derecho internacional, juzgado y penalizado por el atrevimiento que tuvo de ordenar invadir territorio americano. ¿Y por qué? Perdón, mexicano. ¿Y por qué digo territorio mexicano? Porque es considerado que todas las embajadas y consulados en cualquier parte del mundo se estiman como una extensión o parte del territorio al país que están representando en un país extranjero. Así es. Violando el derecho internacional, este presidente, que es joven también, de alguna manera, también se fue por la línea de eso de la tercera vía. Y de esa forma, con una campaña, ahora las campañas se hacen a través de las redes sociales. Es decir, no hay mucha manipulación y mucha fuerza en el manejo de las redes sociales, dependiendo quién es el receptor de esas manipulaciones. Y si es a favor o si es en contra. Bueno, en Argentina... Aquí hay que hacer un paréntesis para decir que los jóvenes están votando por estos adefesios de la política. Los jóvenes que generalmente pues no han ido a la universidad, no tienen conciencia de clase, no leen, a veces ni trabajan ni estudian. Entonces le llega un loco ahí con la cachucha al revés y diciéndose que es muy cool y se toma una foto allá en la ONU, pues los vuelve locos, pues. Entonces, ¿qué pasa con nuestra juventud tan dejada de la mano de Dios y encaminada por el camino del Averno, maestro? Porque yo veo eso en Argentina, veo eso ¿dónde más? En Ecuador, veo eso en América. Bueno, acá en Norteamérica me están dando la sorpresa los jóvenes, universitarios, están poniéndose a protestar por el genocidio en Gaza. Eso ya habla bien de Estados Unidos, que hay gente que le duele ver aquello que está pasando. Antier pasó otra matanza de niños y señoras. Entonces, no sé si en El Salvador pasa lo mismo, que hay gente joven que está muy desubicada en el asunto de entender la cosa pública, la política, la ideología. Ahora, yo no sé, tú hablas de una tercera vía, como la que proponían por allá los ingleses, ¿no? Pero yo creo que más bien, hasta lo que tú me corrijas, tú que tratas más este asunto, que es la derecha ultra, que ya empieza a llegar la ultraderecha, y esa no respeta embajadas, ni respeta la vida, ni respeta nada, ¿no? Figúrate, los israelitas pues no van a sacar a alguien de la embajada, le tienen un misil a la embajada. Entonces, ya cuando están en guerra las cosas y cuando se derechiza más, ya se vuelven locos, pues, se vuelven locos. Aquí está pasando eso ahora mismo en México. Están como locos, la oposición está como loco, porque saben que van a perder, pues. Entonces, se oyen cosas que no lo que vas a creer. Pero ahora estamos hablando de El Salvador. Y ahí, yo digo, un pueblo con tan poca gente, ¿cómo es que no puede estar más organizado? Porque se supone que acá tenemos 120 millones de habitantes en México. Imagínate, en un territorio todo chipotudo. El Salvador es más pequeño territorialmente, hay menos gente. Ahora yo siempre hago la pregunta, que te la hago ahora a ti. ¿Cómo es que estando tan cerca Costa Rica del Salvador, en Costa Rica no ha habido guerra civil y no se ven cosas como las que se ven en El Salvador? Tú corrígeme si estoy equivocado. ¿Por qué motivo pasa eso? Bueno, es parte de la cultura, la formación, la educación del pueblo costarricense, que a través de los años desde la independencia, ellos
le apostaron más a la educación que a tener ejércitos y no estaban bajo la amenaza de una guerra de parte de alguna invasión de Nicaragua, que es su vecino, o de Panamá, que es su otro vecino, y entonces le apostaron a la educación. Apostarle a la educación siempre va a ser algo mejor, lo más positivo. Otra comparación, perdona Raúl, es cómo Nicaragua se sostiene en la ideología de izquierda y Salvador se le fue por un lado el asunto, ¿no? Pero porque estamos hablando, como te estaba hablando te estaba hablando el origen, el por qué, cómo es que en Costa Rica se logra mantener fuera de la costumbre política que hay en Centroamérica, porque Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, incluyendo Panamá, están con otro tipo de cultura, otro tipo de nivel. Y eso es lo favorable para los costarricenses. El nivel de educación, como te decía, le apostaron y ha venido trascendiendo, pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos modernos. Se respeta el estado de democracia en el país y se respetan los resultados electorales. Costa Rica no se habla mucho sobre fraude, hay quejas como siempre, pero en Costa Rica vas a ver candidatos a la presidencia de saco y corbata o en ropa de sport, pero muy bien vestidos, y además de eso son consecuentes y coherentes con su discurso de acuerdo con la formación intelectual que han recibido. Yeah. Tienen un nivel de intelectualidad muy superior en Centroamérica. El presidente de nuestro país, que por eso cuando hago este tipo de expresiones me atacan gente que lógicamente es fan del presidente. Este presidente no tiene un nivel educativo un nivel de educación superior. Este presidente cuando fue a la universidad, hizo el primer año, cursó el primero, segundo ciclo y no pasó por el tercer ciclo. Su padre, cuando vio que él fracasaba, lo envió, incluso lo mandó a los Estados Unidos, aprendió un tanto a hablar el idioma, pero no ha recibido, no tiene ningún título de educación superior, en absoluto, en ninguna parte. Le compró un negocio a su padre de una discoteca que era un centro de distribución de drogas. El actual presidente de la Asamblea Legislativa, en un momento dado que fueron detenidos por acusación de manejo de drogas, se arrojó él toda la culpa, se echó toda la culpa para defender a este actual presidente de la República. Este presidente es ese que llega con la gorra hacia atrás, puesta al frente, y así empezó con sus campañas para identificarse con los millennials. Y vos sabés que los millennials, estamos hablando del año 95 para acá. Del año 90 o 95 para acá, ahora tienen 30, 31 años o menos. Y los que tienen el derecho a votar en nuestro país está entre los 18 años en adelante. Entonces, arrastró a esa cantidad de personas jóvenes que estaban siendo sujetos de una pésima y mala educación en nuestro país. Y estos fueron fácilmente absorbidos. Y como tú acabas de mencionar, es una extrema derecha. En realidad, acusan a la derecha tradicional, pero ellos son fieles a la conducta y principios ideológicos de la derecha. Eso es el presidente en nuestro país. Ahora, pero yo quisiera, no sé hasta qué punto te interesa seguir hablando sobre la política de mi país, pero me interesaría que de alguna manera nos enfocáramos un tanto en lo que va a ocurrir el próximo domingo en México. Por supuesto. Bueno, no va a ocurrir un milagro. Va a ocurrir lo que se trabajó durante 6 años por el presidente Andrés Manuel López Obrador, encarando precisamente a la oposición todos los días.
en sus mañaneras, ¿no? Metiéndole jiribilla ahí, respondiendo a las críticas, teniendo un segmento donde dice aquí se van a descubrir, develar las mentiras del diario fulano, del escritor sutano. Y eso no era una dictadura del presidente, era precisamente contrastar la mentira con la verdad y que sobresaliera la verdad. Por eso este hombre que se va, y en serio se va, no va a intervenir en política, no va a escribir ni siquiera sobre política, ya escribió su libro Gracias, ¿no? Y se va a jubilar y se va a su casa de campo por allá en Campeche, creo. No va a ser un milagro lo que va a pasar esta vez. Lo que sí va a ser un milagro es que los robavotos y los que andan tratando de que se caiga el carro de la elección no se metan. Y para eso está preparado también el gobierno. Ahora tenemos una candidata de primer nivel, maestro. Una doctora que dio clases en la universidad, que le bajó 30-40% a la polución de la Ciudad de México, que le bajó al crimen en un 40-50%, y entonces se quejan los de derecha de que por qué no acabó con los criminales, que por qué no acabó de sacar el humo de la Ciudad de México. Bueno, en 6 años no se puede hacer todo, pues, pero ya las derivadas, ya las flechas empiezan a bajar el crimen, a bajar el robo. Y comparada con fíjate qué curioso, yo comparo a México con Macondo, ese pueblo donde sucedían cosas real mágicas, ¿no? Que escribió el Gabo. ¿A quién se le ocurre que va a ganar una elección levantando las banderas del PRI, del PAN y del PRD, que en el subconsciente colectivo del México son una basura? Los han castigado, les han prometido, los han engañado, ¿no? Que votan por un rancherón, porque eso es honestote, y resultó ser un conejote, ¿no? Para decirlo con palabras más de fábula. Y luego vino el de derecha economista, ¿no? El intelectual, Calderón, también los defraudó. Y luego vino el cinturita Peña Nieto, que compró los votos porque tenían los dineros para comprarlos, pues ahí hubo un fraude de ese tipo. Y bueno, ya se cansó el pueblo, y había un señor que tenía 40 años caminando México, así como Gandhi, me acuerdo de la película de Gandhi, que estaba en un meeting, y el cuate de Pakistán, pues, muy engolado, dice: nosotros tenemos el partido que va a cambiar la India. Y ya que terminó, se subió a la palestra Gandhi y dijo: no, no es cierto. No es cierto que con este partido vamos a hacer nada. Hay que caminar toda la India, ver sus dolores, ver a su gente que sufre. Eso ha hecho Obrador. Eso ha hecho Obrador. Recorrió todo el país y lo tiene ahorita en un puño, ¿sí? Morena va a ganar, la mayoría. Ahora, que hay críticas porque han brincado los chapulines de algunos partidos. Es el 20%, el 30%. La mata gruesa de los candidatos son de Morena, de buena cepa. Entonces, dicen que estamos ganando perdiendo. Pues no mucho. Estos van a ser vigilados por el pueblo y por los mismos compañeros que van a acceder al poder. Y si son malos, como ya los conocemos, van a desecharse, ¿no? En el transcurso. Entonces estamos felices porque vamos a ganar. Vamos a ganar con un partido de izquierda, no la que queremos nosotros tal vez, pero es la izquierda que aquí sí me atrevo a decir que es una tercera vía, más o menos. Yo, a semejanza de la metáfora, digo que se fue por la calle del medio, Obrador. Ni se cargó a la izquierda, ni se cargó a la derecha, sino por la calle del medio. Porque la palabra socialismo tiene ahora una connotación horrible, maestro, para la gente que tiene sus privilegios, ¿eh? Mira, yo acabo de ver lo que dice, lo que cantó este cuate allá en Madrid, Milei, ante el partido de ultraderecha. Es horrible, maestro. El socialismo ocasionó 120 millones de muertos, dice Milei, y por ahí se va, maestro. Que son los caínes sempiternos que vociferan y que son envidiosos, traicioneros, matones. Bueno, entonces
para la gente que, ¿qué te voy a decir? Que no piensa, pues se van con la finta, ¿no? Y esta gente va a llegar a echar a perder más el país al que supuestamente va a gobernar y va a administrar. Y por ahí la crítica de que la gente que se va por la calle del medio, y ahí nos toca un poco a nosotros, los de Morena, pues tiene el riesgo de que se empodere la ultraderecha, ¿no? Porque la gente que se va por la calle del medio, pues es de medio de izquierda y medio de derecha. Y ante una problemática que se agudice, entran los leones, maestro, a arrebatar el poder a como sea, sangre y fuego. ¿Te imaginas? A la gente que bebía de las prebendas del partido oficial cuando Salinas, que les daba dinero para que hicieran sus revistas de alta cultura, de la de Kraus y la del otro Aguilar Camín, millones. Entonces ahora no se les dio, porque esa misma cantidad se les dio al pueblo, ¿no? A las pensiones, a los muchachos, como becas. Ahora hasta los niños de primaria van a recibir una bequilla, maestro. En los primeros 3 años de gobierno de Claudia, les va a dar a los niños de kinder y de primaria. Entonces, si a la casa llega la beca del niño, la beca del joven en la secundaria y en la prepa, la beca del universitario, además a los viejitos les llega su bimensualidad de pensión, ¿qué está haciendo Obrador? Ahí se está asomando la nariz de la distribución de la riqueza, ¿no? Para los que la ocupan. Probablemente un poco simbólica, pero por algo se empieza, ¿no? Entonces, tú pregúntame, ¿quién va a ganar? Claudia. Pero hablan de 32 millones de votos a favor de Claudia, ¿eh? 2 millones de votos más que Obrador obtuvo. Y por eso hubo una cierto permiso para que entrara la derecha, pues, a candidatearse, ¿no? ¿Qué decían? Que entren los chapulines, nos van a ayudar a ganar la elección. Entonces, si eso está controlado, que yo creo que está controlado, vamos a poder llegar al poder con ellos, y luego si se portan mal, pues vamos a despedirlos. El pueblo está bien orientado en México, ¿eh? O sea, no están como algunos países en el sur del continente. Acá creció la conciencia de la gente, por lo mismo que creció la conciencia y la admiración por Gandhi. Si son gente que de veras trabajó con la gente, ¿no? Y lo siguieron hasta su muerte y es su héroe allá. Este hombre que va a salir es como un nuevo héroe para nosotros. Y ha dejado a una mujer. Ahora decían, hace poco, hace años, ¿cómo creen que va a ganar una mujer en un país de machos? Bueno, pues ya no son tan machos. O sea, ya saben que también hay mujeres que pueden, que saben hacerlo, ¿no? Ese sería mi reporte de lo que viene para el próximo domingo. Yo me estoy comiendo las uñas porque voy a ser presidente de casilla y hay como 15 hojas que hay que llenar, maestro. Lo bueno que tengo 2 secretarios y me dice quien me pidió que fuera presidente, ya me leyó y leí, y ahí más o menos voy, ¿no? Me dice que los 2 secretarios que voy a tener ya han trabajado en 2 o 3 procesos, entonces ahí me voy a cubrir con ellos. No sé si tengas alguna otra pregunta. De la señora, mira, si tú abres mi página puedes ver ahí los 3 debates, ¿sí? Más bien No, el último debate. yo he seguido, Sí, he seguido los debates presidenciales en México. ya, Eh, um, Soy alguien que de alguna forma siempre he estado interesado en la política, y eso no es única y exclusivamente para la política de mi país. A quienes les gusta la política les motiva conocer la política, de cómo se desarrolla la política en otros estados, en otros países. así es. He vivido acá en los Estados Unidos de América y he aprendido a conocer cómo se maneja la política en este gran país. Y desde luego, en los debates presidenciales donde se han encontrado la candidata de Morena y la candidata de PRIAN y el joven candidato Del Partido Ciudadano. que desgraciadamente sufrieron un Colapso por el viento. terrible colapso ahí en
en el lugar donde él estaba por presentarse. Monterrey. Bueno, quiero decirte, José Luis, de que yo he seguido esos debates. Y yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que la señora Xochitl Gálvez se equivocó en el manejo de los debates, en cómo comportarse en los debates. Llegó a un nivel tan bajo de dedicarse, en vez de hacerle llegar a los mexicanos, que en su discurso, hacerle llegar el mensaje de qué es lo que ella, desde su función como gobernante de esta gran nación, iba a dar y a proponer y establecer de alguna manera si ella quería alguna comparación, pero se dedicó a atacar de forma personal y llegó, no sé si valga la expresión, pero llegó a un caso como de una verdulera conversando o atacando a una dama que se presentó y que la escuchó, que tuvo esa fortaleza anímica como para escuchar todos esos ataques que realizaba y no se comportó de la misma forma. Se comportó como una dama y llegó hasta a ignorarla. Así Y es. empezó a hablar sobre, ella siempre se dedicó a hablar sobre lo que se había realizado en la actual administración y la lo que viene. promesa de mejorar y continuar con estos programas de desarrollo que ha dejado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y este presidente, aquí finalizo para que tú puedas... mira, este presidente tiene tanta popularidad como tiene por lógica quienes lo ataquen. Pero eso mismo ocurre en muchos estados. Este presidente tiene tanta popularidad que si hubiese querido reelegirse, hubiese buscado que el Senado, el Congreso mexicano reformara la Constitución. Y nunca tuvo ese intento. Yo recuerdo que en una de las mañaneras lo cuestionan a él sobre eso. Y él manifiesta con toda claridad que no va a buscar un periodo más. Y Bueno, entonces está respetando la Constitución política mexicana. Eso es lo contrario de lo que ocurrió en mi país. Este presidente actual que se convierte a partir del próximo sábado en dictador no respetó la Constitución política, muy a pesar que él públicamente había manifestado que la reelección no era posible, la reelección inmediata. Que el padre de él sostenía en Aclarando Conceptos, un programa que él manejaba, Aclarando Conceptos, ese del padre Armando Bukele Catán decía que nadie podía permanecer en el poder ni un minuto más después de cumplido su periodo presidencial. Y aquel que se atreviera a hacerlo debía de ser juzgado y condenado con cárcel. Pero este se atrevió, con el apoyo que supuestamente él tenía. A este le importó un comino la democracia. Hay quejas, por ejemplo, y hacen comparaciones y dicen, ay, ¿por qué? Porque mencionaste tú lo de Nicaragua, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, porque sus constituciones lo permiten. Así están establecidas las constituciones y permiten un sistema de gobierno que permite una reelección. Y eso no está permitido en mi país y no está permitido en México. Así es. Y eso, a ver, cuando el presidente es honesto, es relativamente joven, también Obrador se va porque tiene ya 70 años, ¿no? Entonces, cuando el presidente es joven, es moral y tiene cabeza para dirigir un país, yo no veo por qué no debe reelegirse, ¿sí? Si nosotros pensamos en que en países de Europa, en el mismo Estados Unidos, hay reelección, ¿por qué nosotros, los latinoamericanos, no podemos tener esa gracia, ¿no? Pero sí, en sus momentos se tiene que ver eso, y no de una forma despótica como lo ha hecho Bukele, ¿no? De una forma tirana, de una forma absolutista. O sea, es ahí cuando ya empiezas a hablar mal de tu contrincante político, cuando este contrincante no ha robado, no ha mentido, ha trabajado lo mejor que puede, ya estás viendo la calidad del que va a llegar a la silla. Tú bien lo dices, esta señora, la Xochitl, iba a llegar con el fuste, ¿no?
engolada en triunfo. Pero como te lo dije al principio, ¿quién puede ganar con banderas ya pálidas, ya marchitas, como las del PAN y las del PRI? Todas las encuestas están a su favor. Todas las encuestas, algunas le han sacado hasta 20 puntos de diferencia. Sí, las más bajas, pero hay unas que las suben hasta 30, 40 puntos arriba. Entonces, sus consejeros, los que le escribían sus discursos, le dijo, no, hay que pegarle, miente, no importa, caliéntala para que se enfrente y haga el ridículo. La señora no la volteaba ni a ver, maestro, la señora Claudia, y le preguntó un locutor, oye, ¿y por qué no volteaba a ver a la señora cuando le estaba inquiriendo? Yo no acostumbro voltear a la derecha, dice. Yo no acostumbro voltear a la derecha, ¿no? Y sí, tiene razón, muy tranquila, con cara de palo, ni modo, así debe ser a veces, pero no le perdonó a la señora Xochitl las majaderías, y en un momento le respondió, cuando la acusó, fíjate hasta qué bajo llegó la señora, ¿no? Si fuiste a ver al Papa y en la falda traías a la Virgen de Guadalupe, pero si tú ni crees en Dios, eso, mira, hubo una rechifla mundial, maestro, porque además los mexicanos sabemos que la Virgen de Guadalupe no solamente es un símbolo religioso, la Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional, maestro. Y para los que leemos la historia, fue pues la primera bandera de la nación mexicana cuando el cura Hidalgo, para exorcizar sus diatribas que le iban a echar sus hermanos de faldas, la blandeó a la Virgen delante de los indígenas y ahí fortalecieron a ese ejército de desarrapados, de descamisados, que iba por la cabeza de los españoles, ¿no? Entonces, esa es la Virgen de Guadalupe para muchos de nosotros, una bandera primera de la lucha por la independencia, pues. Entonces, como la señora no sabe de eso, y le dicen, mira esa atea, critícala, porque el pueblo mexicano es muy católico y por ahí le puedes pegar, no ha bajado un solo punto en las encuestas después de los debates, la señora Claudia, no ha bajado un solo punto, inclusive ha subido. Entonces, el pueblo, dice Obrador, es tonto aquel que cree que el pueblo es tonto. El pueblo mexicano está despierto, ¿eh? Está despierto. Y no se despierta por sí solo, se despierta por el ejemplo que un individuo como Obrador le ha dado, de entrega, de no traer, no volverse millonario con la política, pues. Él se va como vino, con lo mismo que vino, ¿sí? Con todo lo que se ahorró en los 6 años de su honorario, que es menor que el de los jueces, por cierto. Cuando la ley dice que nadie puede ganar más que el presidente. Ah, pues por eso el pleito contra los jueces. Que los jueces son el nuevo ejército del norte, ¿no? Le hacen la guerra legal a los presidentes en Latinoamérica. Y así no se molestan en invadir, pues. Entonces, esa guerra legal, ya la hemos visto con Glass, con Lula, obviamente con Correa, que no puede regresar a su país porque tiene más denuncias que Al Capone. Y así te vas, ¿no? Con la Kirchner, que tuvo suerte, el único tiro que tenía la pistola no era de muerte. Y entonces, ¿cómo puedes hacer política y ganar a la gente cuando te apuntan con una pistola, maestro? ¿Sí? Como allá en Argentina. Entonces, lo diabólico es que hayan votado por este imbécil de Milei. Yo no lo puedo creer. Argentina pues, es un país europeo del sur, maestro. Vienen de Europa, ¿no? O sea que se supone que vienen más cultivados, pues. Pero curiosamente, ¿quiénes han ganado también las elecciones? Los indígenas. Y no con el partido formal, sino con un movimiento casi mítico. Tanto en Bolivia, y ahora acá también con Obrador, que es un mestizo, pero que tiene tuvo mucho contacto con los indígenas, ¿no? Antes de ser presidente y durante la presidencia. Y él es un hombre que conoce el asunto de los indígenas, de los yaquis, de los mayas. Aquí a mi espalda está Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto fue el primer gobernador socialista en México, en el estado de Yucatán. Duró 2 años y lo fusiló un generalote que había por ahí, de esos que hacen sus propias leyes y dicen está apuñando contra la casta sagrada
contra los terratenientes, está siendo un ladrón, le está dando al pueblo lo que era de otros, vamos a fusilarlo a él, a sus dos hermanos, y la hermana se escapó, pero también la hermana que era una monja, le decían la monja roja, porque era socialista. Entonces tenemos antecedentes nosotros, en esa época en que él fue gobernador de Yucatán, había otros dos gobernadores, uno en Tabasco y otro en Veracruz, que andaban por las mismas, hablaban del socialismo. Pero ahora, tú dime, di socialismo en algún lado, acá del norte o por ahí en esos paisitos que están tragándose su propio pueblo y te satanizan, maestro, y te persiguen y te buscan y te encarcelan y te buscan que has violado tal o cual ley. Entonces, por eso es bueno que este sexenio que viene en México se prepare mejor el partido, que se consolide más y que se vaya más a la izquierda, ¿no? Una izquierda pacífica. Ahora, yo digo pacífica, porque soy pacifista, pero el pueblo cuando se calienta y cuando ve que sigue sufriendo y que siguen matando a sus mujeres y que a sus hijos no les puede dar estudio, ellos mismos agarran el camino que deben agarrar, ¿no? Ellos mismos toman el camino de la redención, pues. Eso ha pasado en la historia de la humanidad, ¿sí? En toda la historia de la humanidad. Los pueblos que se liberan es porque están hartos, ¿sí? Y yo no veo de qué forma se va a liberar el pueblo de Argentina con este maníaco, loco, turbado de la mente, maestro. Y todos dicen, va a caer, va a caer, va a caer. Pues sí, pero ahí sigue, ¿no? Ya creo que ya tiene 2 años ahí o cuántos. Entonces, No, ahí hace apenas falta... tomó, apenas tomó posesión el año pasado. José Luis, Sí, algo interesante, mira, estos presidentes, Milei, Noboa, Bukele y otros más, estos presidentes están soñando con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. y que va a llegar. Y están, y están en ese, como sosteniendo su gobierno con la idea de que cuando el presidente, si llega a ganar la presidencia de Donald Trump, creo que tiene buenas posibilidades porque yo, desde mi punto de vista muy particular, yo pienso que el presidente Biden debió haber elegido junto con su partido quién le iba a suceder en el poder. Pero no. Porque ya la edad de él es bastante avanzada como para estar al frente del Estado. Pero Así bueno, es la decisión. Ojalá y los demócratas no pierdan esta próxima elección. Pero por otro lado, si hay realmente justicia, el señor Trump va a quedar inhabilitado como para ser candidato a la presidencia. Si la justicia es fiel a lo que, así como su nombre lo establece, él va a quedar inhabilitado. No puede ser alguien que está siendo condenado y a cárcel, porque puede ser condenado hasta la cárcel, como candidato a la presidencia. No, yo creo que Pero sí va a acá, ganar. Yo creo que sí va a ganar. Mira, en todos los estados ya dijeron que sí, excepto uno por ahí que no. Entonces, pero estamos José Luis, estamos en el mes de mayo, finalizando, y las elecciones son en noviembre. Y entonces las cosas pueden cambiar en determinados momentos. si Yo Biden, recuerdo que estábamos en una ocasión cuando, hace más de 4 años, cuando estábamos en una reunión con nuestra buena amiga Isabel y hablábamos de los candidatos en ese momento a la presidencia. Estoy hablando, ¿no? Sí, hace cuando el candidato era Joe Biden y el candidato era el presidente Trump. Y en esa conversación que teníamos alrededor de unas 6, 7 u 8 personas que nos reuníamos ahí, no recuerdo si tú estuviste en alguna de esas reuniones, solo me acuerdo que estaba Jorah de Aslan ahí entre nosotros, y yo recuerdo de que daban como ganador a Donald Trump. ya. Y bueno, mira, en esas conversaciones que tuvimos, y el ganador fue Joe Biden. Así que Pero, algo puede pasar. pero Joe Biden ya no quiere renunciar, quiere seguir en el puesto. Ese es el problema número uno. Es lo que te estaba diciendo.
y ya no está en desde mi condiciones. punto de vista, pero ojalá que para bien de los estadounidenses, bueno, ojalá que eh, se pueda mantener en el poder. José Luis, Ey, estoy llegando al fin. Bueno, tú eres el que decide en qué momento finaliza el programa. pues Pero yo estoy a tu disposición, pero solamente quiero decirte que ah, antes que se cierre el programa, estás con un look totalmente diferente. sí, se me cayó la Y barba. Y ese look, entonces tengo un amigo que es un campeón en esto, que es salvadoreño, y digo, mira, es bien joven, y yo, ¿por qué no? Entonces yo también quise ser joven, cuando menos en los últimos años. Oye, pues el 5 nos vamos, porque a las 8 entro a una reunión de 2 horas, que va a ser wow. bastante difícil, porque se quieren reelegir ahí los compañeros, y bueno, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Pero ahí vamos a participar, a ver, no vamos a hacer ruido, simplemente A así, a ver ver. si, a ver si después del 2 de junio, en esa semana que sigue o a la siguiente, tienes un espacio como para llegar a mi programa y invitarte para que hablemos sobre los resultados Creo que electorales me en parece México. muy bien. Cuenta con ello. Ahora acuérdate que el día 6 tenemos una reunión con la compañera Beth. A ver si luego hablo Sí, contigo así de forma discreta para ver de qué forma podemos darle más utilidad a esas reuniones, ¿no? Sacar por supuesto. algún producto de ellas, alguna opinión, qué sé yo. Porque es muy bueno encontrarse con los amigos y tomar café y desayunar, pero si se puede sacar un plus de eso, para nuestros programas, para, por ejemplo, este análisis que también acá los norteamericanos harán, será de qué forma el Partido Demócrata despierta, ¿no? Y pone orden en la casa, porque si sigue Biden no va a ganar Biden, yo casi lo aseguro. Ahora, ¿quién va a parar la guerra? Es una guerra que se está volviendo ya mundial, maestro. Ya la declararon como una guerra mundial, ¿eh? Allá Sí, algunos youtubers. Eh, bueno, es algo espeluznante porque imagínate, la vieja Europa va a volver a caer en el bache de la guerra. Y esas guerras son encarnizadas, pues va a ser todo por el todo. Eh, por eso estamos sorprendidos de que esto pase en esta época, donde ya debería de haber menguado el interés tan eh, cavernario de comerse al otro porque quiere ganarle el mercado. Y eso tenemos que decirlo al público, a la gente, para que la gente joven que nos escuche entienda. Y estos chavitos que salen de las universidades al campus a protestar, son lo valioso de este país, maestro. Yo estoy orgulloso de que los jóvenes, fue Biden a una celebración de fin de cursos donde había puros gentes de color y lo abuchearon, maestro. Le abucharon, le dijeron fuera de aquí. Ha habido también al secretario de Estado que le dicen criminal de guerra cuando está en una conferencia de prensa, un joven. Siempre son los jóvenes, ¿eh? Entonces hay esperanza. Mientras la juventud esté levantando la voz, hay esperanza. Y yo en este programa que le he llamado Archipiélago de la Patria Grande, pues reinicio contigo y quiero ir a Chile con otro camarada que se apellida Hidalgo y quiero ir a la Ciudad de México con un mexicano guatemalteco, porque hay de qué hablar. Hay gente en la prisión de nuestra gente de izquierda, maestro. El periodista australiano, maestro, lo tiene ya 5 o 6 años sin proceso y ni lo mandan a Estados Unidos ni lo tienen ahí torturando ahí en la prisión más alta de seguridad de Inglaterra, acostumbrados a destrozar a las gentes, ¿no? Como imperialistas que han sido siempre. Y, y es vergonzoso esto que pasa. O sea, si tú te vas ahorita a la cama y piensas en Gaza, y piensas en el reportero australiano, y piensas en Glass, la verdad que te revuelcas de impaciencia, porque no hay justicia en la tierra, ¿no? Porque la gente sigue torturando a la gente noble. Y ahí es por donde va la tirada. América Latina, pues es una gran potencia.
y Estados Unidos también, ojalá corrija el camino, porque por donde va nos va a llevar a la guerra, ¿no? Y la guerra no va a ganar nadie ya, nadie va a ganar. Eso de las bombas atómicas es hasta real, mágico también, ¿eh? ¿Para qué quieren las bombas atómicas, maestro? No les van a servir para nada. Para acabar con el mundo y con el ser humano, sí. Pues entonces no les van a servir para nada, ¿no? Entonces, ahí hay que también analizar esos conflictos que hay en nuestras reuniones, ¿sí? Y llegar a conclusiones, porque de la semilla nace el árbol, maestro. Y nosotros somos semillas que hay que sembrarse. Ahí te dejo esa metáfora. Me dio un gusto estar contigo, Raúl. Te admiro bastante, te lo digo aquí en público a la gente. Oye, estar todos los días entrevistando a gente importante de tu país para ir esclareciendo el asunto. Yo quisiera hacerlo, ojalá pudiera tener la fortaleza que tú tienes, la paciencia y todo lo demás. Pero yo, cuando menos, voy a entrevistar una vez al mes a un camarada a un compañero de América Latina en mi programa de Archipiélago de la Patria Grande. Un abrazo, Raúl. Nos vemos el 6, Gracias, si Dios gracias, José quiere. Luis, por haberme invitado a tu programa nuevamente. Y bueno, ahí estamos, a tus órdenes. Nos vemos el 6, si Dios quiere. Hasta pronto, cuídate. Bye.